Chicos, yo he sentido que la clase anterior, ¿no? La virtual, tenía muchas confusiones algunos, ¿no? Que era un oficio, que era un memorándum. Entonces, había documentos internos, que uno de ellos era el memorándum, que podía utilizar de mayor jerarquía a menor jerarquía. Por ejemplo, para llamadas de atención o para ordenar algún informe, generalmente del director a los jefes de departamento o los jefes de servicios. También este memorándum se podía utilizar de jefe a jefe internamente, ¿no? Para solicitar o pedir un apoyo o alguna información. ¿Quedó claro eso? Un circular o un memorándum circular era, ¿no? Cuando el jefe del establecimiento, en este caso el director, ¿no? Comunicaba algo a varias, para no hacer un memorándum para el jefe del departamento de ayuda diagnóstica, para el jefe del departamento de emergencia, ¿no? Para el jefe del UCI. Entonces, ¿qué utilizaba? El memorándum circular. Enumeraba a todos los jefes y comunicaba, ¿no? A todos. O también podía utilizar para solicitar información, ¿no? Con un solo documento comunicaba a todos. Es lo mismo que yo podría hacer un memorándum, cada uno usted es un jefe, yo soy el director, y les pido, ¿no? Por favor, presentar su plan estratégico institucional con un plazo de 72 horas. Entonces, ¿no? Me dirijo a cada uno de ustedes como jefe de servicio, ¿no? Y con un solo documento mando a todos. En vez de mandar uno para el jefe de departamento, en vez de mandar otro memorando para el jefe de emergencia, en vez de enviar otro documento para el jefe de servicio. Quizás acá podría poner algunos ejemplos. Estoy dejando este archivo aquí, ¿no? Que les va a ayudar probablemente. Por ejemplo, circulares. Entonces, a ver. Con un solo documento me dirijo a todos los jefes de servicio, ¿no? Entonces pongo el asunto ahí y este documento, ¿no? Saco copia y los mando a cada uno, ¿no? Invitación a reunión del proceso de autoevaluación de acreditación. Un solo documento para todos, ¿no? Y la secretaria irá y le hará firmar, ¿no? El cargo ahí, ¿no? Su firma, y eso quiere decir que les han comunicado. Entonces el memorándum es casi lo mismo, pero está dirigido solo a una jefatura. Por ejemplo, acá podemos encontrar un memorándum. Aquí, por ejemplo, un memorándum solo a una sola jefatura, al jefe de anestesiología y centro quirúrgico. Le estoy pidiendo que aplique la lista de verificación de cirugía segura y le mando las características, ¿no? Lo que quiero informar. Pero un circular, hago lo mismo, pero pongo aquí dirigido a todos los jefes de servicio. ¿Quedó claro, chicos, eso? El oficio, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco del oficio. ¿El oficio era para qué? ¿Alguien que me diga, por favor? Aquí hay un oficio. El oficio era un documento externo. ¿Podía utilizar de jefe a jefe internamente o no? No, muy bien. ¿Era para? Claro, esto era un documento formal que podía utilizar, ¿no? De jefe de hospital, en este caso del director médico del hospital X, podía mandar
un oficio al director del hospital Y. En este caso, por ejemplo, ¿no? El director del Hospital de Emergencias Pediátricas está mandando un oficio a la intendente, ¿no?, de protección de derechos y salud, de institución a institución. El oficio es de institución a institución, por eso tiene, ¿no?, el documento conocido como un documento externo. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Qué era un ROF? ¿Alguien me puede decir para qué utilizan el ROF? El MOF, Manual de Organizaciones y Funciones, Reglamento de Organización y Funciones era el ROF. Generalmente eso utilizaba para asignar funciones a las unidades o centros de costos, en estos casos a un departamento. ¿Cuáles son las funciones de la Oficina de Gestión de la Calidad? Estaba enmarcado en el ROF, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la jefatura del departamento, ¿no?, de ayuda al diagnóstico? ¿Cuáles serán, por ejemplo, de la Oficina de Gestión de la Calidad? ¿Cuáles serán, no? Velar por la seguridad del paciente, una de sus funciones. De la oficina, el ROF es para las oficinas o departamentos, para las unidades funcionales, el ROF, ¿no? ¿Cuál será, por ejemplo, de ayuda de telesalud? La función, ¿cuál será, no? Realizar teleinterconsultas, telegestión, teleemergencias, ¿no? Tele-IOC. Eso, el ROF era para definir las funciones de las unidades orgánicas. Una unidad orgánica diferente que mencioné, ¿cuál sería? Puede ser un departamento o una oficina. Presupuesto, por ejemplo, es una unidad orgánica. Planeamiento es otra. El departamento de emergencia es otra unidad orgánica. Y entonces el ROF le va a dar las funciones específicas, ¿no?, para esa unidad orgánica. ¿Cuál será, por ejemplo, una función de logística? Abastecer bienes y servicios. Depende de quién, ahí también enmarca, ¿no?, de quién depende, ¿no? Generalmente depende de la oficina de administración. Eso es el ROF. Entonces el ROF está relacionado con unidades orgánicas. Y el MOF era, ¿qué es el MOF? Manual de Organización y Funciones. Entonces, ¿a quién le van a dar funciones con el MOF? Ahí sí, a los jefes de las unidades orgánicas. O sea, al jefe de planeamiento le va a decir, estas son tus funciones. Al jefe de la calidad le van a decir, estas son tus funciones. Si quedó eso claro, yo creo que, ¿no?, vamos a cumplir con el objetivo. Entonces, alguien que me diga, ¿el MOF para qué utilizo? Exacto. ¿Y el ROF? ¿De quién? Exacto. Ahí está, por ejemplo, los organigramas. Entonces, ¿qué es el MAPRO? Alguien que me diga qué es el MAPRO. Manual de Organización y Manual de Procedimientos, quería confundirles. Es el Manual de Procedimientos. Entonces, en el Manual de Procedimientos van a enmarcar todos los flujos y procedimientos, ¿no?, que tiene la oficina o el servicio o el departamento. Un flujo, por ejemplo, es la referencia. Entonces, para que haya un MAPRO, tiene que haber un flujo, sí o sí. En el flujo está enmarcado responsabilidades y todos los pasos que vamos a seguir uno por uno. Por ejemplo, ¿cuál será el proceso de una referencia de un establecimiento de menor complejidad a otro de mayor? Entonces, una de las actividades será, bueno, el médico define la necesidad de referir al paciente X, ¿no?, por capacidad resolutiva. Y después de ahí, ¿qué viene, no? Va a pedir la autorización a los padres o al paciente.
¿no? Le vamos a decir, vamos a referir porque no tenemos, ¿no?, esta especialidad. Después de eso, ¿qué viene? ¿No? Harán las coordinaciones con el establecimiento de mayor complejidad. Y el establecimiento de mayor complejidad, ¿no?, le solicitará documentación, informe médico, la hoja del REFCON, ¿no?, ayuda diagnóstica y X cosas más. Después de eso, ¿qué pasa? Van a ver la disponibilidad, ¿no?, si tienen o no camas, si tienen o no el servicio. Entonces, todo eso es un proceso. El macro, ¿no?, va a plasmar ese proceso en un flujograma y aparte en una ficha, ¿no?, donde vas a poder describir todos los procesos, ¿no?, pormenorizado de ese flujo, de esa actividad. ¿Quedó claro? El manual de procesos es para procedimientos y va a tener un flujo y una ficha. Ahora vamos a hablar del tema ya en sí, ¿no?, de indicadores de gestión. Chicos, ¿les quedó claro o no? Ya. Los centros de costo es la unidad formuladora, por ejemplo. Centro de costo es una oficina. La oficina de calidad es un centro de costo. Es una unidad funcional. Es lo mismo, unidad funcional o centro de costo. Emergencia, por ejemplo, es un centro de costo. Ahí se crean las necesidades, ¿no? Por eso le llaman centro de costo. Emergencia es un centro de costo, ¿no? Enfermería también podría ser un centro de costo, porque ahí se crean las necesidades, ¿no? El área de ESNI, que es vacunación, también es un centro de costo. Otro centro de costo es sala de operaciones, ahí se crean las necesidades. Eso vamos a entender un poquito mejor quizás en el transcurso de ¿no?, del desarrollo de la clase. Vamos a hablar de indicadores de gestión, ¿no? ¿Qué son indicadores? Los indicadores son herramientas que van a ayudar a medir o evaluar, ¿no?, que también te van a servir para comparar y al final, ¿cuál va a ser el objetivo? Tomar decisiones, ¿no? Entonces, si yo mido, prácticamente indicador es medir o evaluar. Entonces, ¿qué dicen las definiciones operacionales de indicador? ¿No? Va a ser una herramienta para evaluar que puede determinar directa o indirectamente cambios, sean cambios positivos o negativos. Esto va a determinar tendencias y desviaciones de actividades, ¿no?, permitiendo el control y seguimiento del avance de tus metas programadas. Entonces, indicador es una herramienta que sirve para evaluar. Indicadores de gestión, igual, ¿no?, son instrumentos o variables que van a permitir medir y comparar, ¿no?, el estado de una situación bajo las características de calidad, disponibilidad, confiabilidad, utilidad. Calidad, por ejemplo, ¿no? Dar un buen servicio, el indicador te va a decir, o das un mal servicio, ¿no? La expectativa o la percepción del usuario es bueno o es malo. ¿Cómo vamos a saber eso? Con el indicador. ¿Qué era un indicador? Una herramienta para medir. Entonces hay indicadores para medir, por ejemplo, a los directores de hospitales e instituciones, ¿no? Esto le va a servir para tomar decisiones y de medir de manera, ¿no?, objetiva la eficiencia de su gestión. ¿Es un buen director, es un buen gestor o un mal gestor? Para ello existe este documento, ¿no?, que fue aprobado en 2003, ¿no?, que fue publicado por el MINSA, donde te dan todos los indicadores, ¿no?, a nivel hospitalario y para directores. Entonces vamos a hablar de 3 tipos de indicadores. Esto sí es parte del examen, por ejemplo, tenemos que saber, ¿no? Hay indicadores de estructura, ¿no? Hay indicadores de proceso y indicadores de resultados. Los indicadores de estructura, ¿no?, van a medir la calidad del servicio, la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, ¿no?, ¿cuántos recursos humanos tengo? ¿Mis recursos humanos están capacitados o cuántos están capacitados? ¿Cuánto de presupuesto tengo para ejecutar? ¿No? ¿Cuánto de esto he comprometido?
cuánto de esto he devengado y cuánto de esto he girado, estructura. Siempre va a responder a la pregunta, ¿qué tenemos para trabajar? ¿No? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuántos servicios tengo? ¿Cuántos médicos tengo? ¿No? ¿Cuánto de plata tengo? Y el otro es los indicadores de procesos. Esto van a evaluar, como su propio nombre lo dice, procesos y procedimientos que van a medir la calidad del servicio, ¿no?, durante la atención. Este va a responder qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, cómo estamos atendiendo a nuestro paciente, ¿no? Y los indicadores de resultados, ¿no? Esto van a ser herramientas que van a dar una evaluación final del servicio. Esto está enlazado a la expectativa y la percepción del usuario. ¿Será lo mismo expectativa con percepción? ¿Cuál es la diferencia? Expectativa, ¿qué es lo que espera? ¿No? Vas a un nuevo restaurante, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa de ese restaurante? Ah, mira, es bonito, es grande, ¿no? Hay buenos carros, probablemente, y expectativa es buena, ¿no? Y que debe ser caro. Eso es la expectativa. Y la percepción ya es después de obtener el producto o el servicio, ¿no? Es un juicio. Verdaderamente fue bueno, fue malo, ¿no? O es regular. Entonces para eso sirven los indicadores de desempeño. Acá, por ejemplo, utilizan el CERCUAL, ¿no? Es una herramienta, ¿no?, de encuesta que miden la satisfacción al usuario. Entonces algunos establecimientos tendrán mejor satisfacción y otros no. Entonces hablemos de los indicadores de gestión hospitalarias. El Ministerio de Salud, ¿no?, ha plasmado 22 indicadores hospitalarios. Estos van a ayudar a medir el desempeño y para que los directores puedan tomar decisiones. No solo los directores, sino el ministerio. Si estos indicadores es malo, el ministro dirá, pues este director no me está funcionando bien según los objetivos plasmados, entonces los cambiaré. Pero eso es en un mundo real, ¿no? Pero hoy por hoy la mayoría de los directores son cargos de confianza, ¿no? Entonces, incluso hay directores que son enfermeras, obstetras, psicólogos, ¿no? Pero aquí en el mundo real, ¿no?, el cuerpo médico pesa bastante, ¿no?, y siempre están en contra de que los otros profesionales puedan liderarlos, ¿no? Cosa que hay gente muy preparada en otras, ¿no?, también en otras carreras. Entonces vemos 22 indicadores. Vamos a ver indicador por indicador. Por ejemplo, uno de ellos es la productividad hora médica. Con este indicador vamos a poder medir número de pacientes atendidos por horas por un profesional médico en consultorio externo, ¿no? El otro, rendimiento hora médico, pacientes atendidos por hora por un profesional médico. Entonces, el otro, el tema de concentración, promedio de atenciones por cada paciente. ¿Quién me dice qué quiere decir este indicador o cómo lo interpreta? Algunos de estos indicadores, por ejemplo, podrían causar confusión. Entonces, en este documento hay fichas para cada indicador que te dice cómo debes medir y qué quiere decir. ¿Alguien me dice, por favor, cómo es esto de concentración? Por ejemplo, esto podría confundir. Me dice conocer el promedio de atenciones por cada paciente. ¿Cómo lo entiende? Promedio de atenciones por cada paciente. Por ahí va. Por ahí va. ¿Cuál es la diferencia de atenciones con atendidos? ¿Alguien me puede decir? Ajá. Ya. A ver. Por cada paciente es personal y cuánto demanda él del hospital. Y el otro es atendidos, es en general por médico, es por funcionario. Y esto es por paciente. ¿Ves? Esto, por ejemplo,
causa confusión. Entonces tendríamos que ir a la ficha. ¿Qué quiere decir? Esto está en base a las atenciones con los atendidos. El hospital o la posta de salud, por ejemplo, va a atender, ¿no?, 10 pacientes. Esos serían atendidos. 10 pacientes. Pero atenciones podrían ser 15. Porque muchos de estos pacientes atendidos han regresado, ¿no?, a su segunda consulta o tercera consulta. ¿Quedó claro? Atenciones, ¿no?, es la cantidad de personas atendidos, por ejemplo. He atendido, por ejemplo, vamos a suponer, a 4 pacientes en una hora atendido, ¿no? Pero yo quiero saber cuántos he atendido, ¿no?, en 2 días. 2 de ellos han retornado. Entonces, atenciones serían 4 pacientes y atendidos serían 6, porque 2 regresaron. ¿Sí? Exacto. Entonces, atenciones es el número de personas y atendidos cuántas veces he atendido, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, el tema de utilización del consultorio, número de turnos que se viene otorgando para atención de consultas. Por ejemplo, en los hospitales deberían atender de 3 a 4 pacientes por hora. Entonces, con este indicador, yo sé si es suficiente los turnos que estoy ofreciendo o tengo que aumentar. El otro indicador, por ejemplo, promedio de análisis de laboratorio. Este indicador me dice qué tan importante es la necesidad de un laboratorio, por ejemplo, en el primer nivel de atención, ¿no? ¿Es sostenible? ¿No es sostenible? ¿Hay pacientes? ¿No hay pacientes? ¿Por qué funciona y por qué no funciona? Puede ser porque no hay personal especializado, no hay insumos, ¿no? Y entonces con este indicador podría saber eso. Promedio de permanencia, días de permanencia de los pacientes egresados. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? ¿Cuántos al mes, por ejemplo, esa cama, cuántos se están utilizando, ¿no? Y eso se relaciona con otros indicadores, por ejemplo, como el intervalo de sustitución cama, tiempo de permanencia de cama, varía entre egresos, ¿no? El rendimiento cama, promedio de uso de una cama en un mes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces estoy utilizando esa cama? Hay algunos días que no los uso, porque estoy guardando esa cama justamente quizás para una referencia o para un paciente que podría llegar, ¿no?, en una situación de emergencia, una prioridad 1. Razón de la emergencia por consulta médica, ¿no? Vamos a ver la comparación, la magnitud de la atención de emergencia en comparación con la consulta externa. Este indicador, por ejemplo, para las clínicas es muy utilizado. Por ejemplo, la puerta de entrada en las clínicas, ¿qué servicio es? La emergencia. ¿Por qué? Porque es los casos más probables que pueden llegar y es abierto de 24 horas de atención. ¿Y eso de muerte? Ya. ¿Por qué para las clínicas? Un paciente que llegue por emergencia te va a alimentar a la consulta externa. Te va a utilizar una cama de hospitalización, ¿no? Te va a ayudar a utilizar ayuda diagnóstica, te va a consumir farmacia, medicamento. Por eso en las clínicas, la mayoría, ¿no?, les piden cupos a los médicos de emergencia. Me tienes que hospitalizar el 50% de las emergencias. Y entonces hay muchas clínicas que abusan. No tienes nada, pero te hospitalizan para observación. Con eso están justificando y están creando la necesidad para otro servicio. Porque si le dicen no tienes nada, se va. Ya no, uno, que no van a regresar a la consulta externa, no van a utilizar otras ayudas diagnósticas, no van a utilizar cama, ¿no? Entonces para las clínicas eso es bueno, pero para los hospitales no tanto. Igual, ¿no?, las urgencias es lo mismo. Rendimiento de sala de operaciones, promedio de intervenciones quirúrgicas realizadas por cada sala de operaciones. Por ejemplo, la mayoría de los hospitales 2.2 tienen 2 salas, uno para emergencias y uno para procedimientos programados, ¿no?, ambulatorios que le llaman algunas, ¿no? Entonces,
Por norma, el de emergencia solo debería ser para emergencias, pero eso involucra recursos humanos, ¿no? Para que no haya nada. Por ejemplo, en las clínicas, un solo anestesiólogo da servicio a las dos salas, pero eso está en riesgo, ¿no? No está de acorde a la seguridad del paciente, porque cada sala debería tener sus propios recursos humanos, ¿no? Entonces, para una clínica, por ejemplo, tener una sala vacía y que no tenga pacientes es pérdida, porque tiene que pagar recursos humanos, ¿no? Enfermera, circulante, ¿no? El anestesiólogo, instrumentista, ¿no? Entonces una capacidad ociosa, por ejemplo, ¿no? Pero para los establecimientos públicos, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo cola, ¿no? Y está esperando 2 meses, 3 meses, ¿no? Y entonces no es rentable. Entonces el ministerio da este indicador para medir a los hospitales. Y así podemos ver varios indicadores. Por ejemplo, la tasa de mortalidad, ¿no? Número de muertes perinatales desde las 22 semanas hasta los de gestación hasta los 7 días, ¿no? Después del nacimiento. Mortalidad neonatal precoz, mortalidad neonatal tardía, porcentaje de cirugías suspendidas. Esto también es importante. ¿Por qué suspenden las cirugías? ¿Por qué crees que suspenden las cirugías? Eso es cierto, uno de los factores es eso, ¿no? Que programa y al final el traumatólogo viene y no quería ese material. No hay buena coordinación. Entonces, por temas de seguridad del paciente, todo hay un proceso que ya lo vamos a ver. Si bien es cierto, la primera parte del curso, todo es teoría para conocer, ¿no? Cómo se desenvuelve el Estado, cómo se desenvuelven, ¿no? Los hospitales. En la segunda parte ya vamos a ver mucho más, ¿no? De fondo, algunas herramientas que nos van a servir. Antes que me olvide, Cecia, por favor, necesito que esta computadora tenga el programa de Visio o el Visagi. Con eso les voy a enseñar a hacer flujos. Eso sí les va a servir. Y por favor, los que tengan, ¿no? Su laptop pueden conseguir ese programa, el Visio o el Visagi, ¿no? El que tiene Visagi le enseñaré el Visagi y el que tenga Visio le enseñaré el Visio. Entonces eso sí les va a ayudar para toda su carrera, ¿no? Para el CERUM, incluso, ¿no? Para la formación ya preprofesional, ¿no? Les va a ayudar esa herramienta. Visagi o el Visio. Entonces hay 22, allá hablamos de eso. ¿Por qué crees? Otro es por insumos, ¿no? No hay buena coordinación, ¿no? Y no hay los insumos y materiales necesarios. Otra causa, ¿por qué crees que se suspende? El paciente, sí. La mayor evaluación. Claro, el paciente, por ejemplo, no cumplió la ayuna. Cuando hay una programación, ya sabe, ¿no? Quién ingresa a las 8, quién ingresa a las 10, quién ingresa a las 6, todo está programado. Si llega tarde, por ejemplo, ese cupo, ¿no? Ya no se puede, porque el siguiente paciente va a ingresar. Podría ser quizás en el último, ¿no? Otro, pacientes que vienen enfermos, ¿no? Vienen con una gripe, entonces tienen que suspender. Entonces, ¿pero eso qué es? Es gestión. Mis procesos no están adecuados, porque si voy a programar un paciente, tengo que garantizar por temas de seguridad del paciente que los materiales y los insumos estén ahí antes de la programación. Y por eso, porque si no hago eso, corro el riesgo, ¿no? De cometer un evento adverso. Creo el riesgo de dañar, ¿no? A un paciente en el proceso de la atención. Aparte de eso, hay indicadores para la evaluación de directores. Quizás algunos de ustedes van a ser los directores o los próximos ministros. Y le van a medir con 16 indicadores. La mayoría de los indicadores ya los hemos mencionado. Pero hay otros indicadores, por ejemplo, que es específicamente para medir la gestión, ¿no? De los directores. Por ejemplo, la tasa de mortalidad intra y postparto, eso no lo hemos visto. Entonces, esto va a medir el riesgo de morir durante la atención y el postparto inmediato.
¿no? Entonces, la muerte materna es un indicador de gestión incluso de todo un país, del sistema de salud. Entonces, es muy importante. El otro indicador que es nuevo, porcentaje de pacientes en sala de observaciones con estancia mayor de 12 horas. Por ejemplo, todos los pacientes, ¿no?, en observación o en la emergencia solo deberían estar 12 horas máximo. Después de esas 12 horas, el médico tendría que darle la alta y si no se ha recuperado o está en duda el diagnóstico, tendría que hospitalizarlo, ¿no?, para hacer los estudios correspondientes o recibir tratamiento. Pero en la práctica hay hospitales que no tienen camas y se van quedando, y es un indicador negativo para el establecimiento de salud. Rendimiento de sala parto, promedio de partos que es atendido en cada sala, lo mismo que las cirugías, pero con gestantes. Promedio de permanencia en UCI, grado de aprovechamiento de la cama de UCI, ¿no? Entonces, sabemos que los hospitales, ¿no?, los institutos, incluso las clínicas, tienen poca cama de UCI, y eso lo hemos podido palpar en la época del COVID, ¿no? Pensaban que las clínicas tenían, pero en la práctica no, porque depende mucho, no solo de equipos, sino del recurso humano que es bastante escaso. Entonces, un promedio, ¿no? ¿Cuánto debería estar? Un promedio pues de 7 días, ¿no? Pero hay pacientes y pacientes, no todos los pacientes son iguales. Entonces también eso no están midiendo constantemente. Y así, son 16 indicadores. Entonces, aquí existe una ficha para cada indicador. Por ejemplo, el primer indicador que era productividad hora media. Entonces, cada uno de esos indicadores tiene una ficha que va a tener el concepto. Este indicador permite evaluar la productividad del recurso médico al conocer el número de atenciones que realiza por cada hora programada de trabajo. El objetivo es conocer la productividad hora médica por número de pacientes en el consultorio externo para un médico, ¿no? El indicador, número de atenciones médicas realizadas en un periodo por número de horas médicas programadas en el mismo periodo. ¿Cuál va a ser la fuente? ¿No? El reporte GIS, para que sea el numerador y el denominador toda la programación médica mensualizada. Esto se va a medir mensualmente. Te dice cómo medir, qué medir, cuál es el numerador, denominador. Incluso la interpretación. La relación representa la productividad hora médica del paciente atendido en consulta, ¿no?, externa. ¿Cuál va a ser el estándar? Para hospitales de 3 a 4 consultas por hora. Y en los institutos de 2 a 3 consultas por hora. Entonces cada uno tiene la ficha. Era lo mismo con el tema de concentración, que medía atenciones, ¿no?, sobre atendidos. Los atendidos eran nuevos, ¿no?, y los que regresaban. Como hice el ejemplo. ¿Cuántas atenciones había? Atención, ¿y cuántos atendidos? 6, ¿no? Nuevos. Ahora vamos a hablar, ¿no?, de los indicadores de convenio de gestión. Aquí esto sí es importante porque esto sí va a involucrar con su actividad en el SERUM. ¿Qué es convenio de gestión? Es la negociación colectiva del MINSA con cada establecimiento de salud, ¿no?, para lograr los objetivos, ¿no?, que han plasmado para contribuir a la gestión de tu institución. Entonces es una negociación, ¿no? Te doy un bono, pero tienes que cumplir estos indicadores, ¿no? Entonces esto, retrocedí. Entonces en 2013 sale un decreto legislativo. El decreto legislativo tiene el rango de ley, ¿no? Lo ordeno y se cumple, sí o sí. Entonces aquí salen las políticas, ¿no?, de compensación de la entrega económica del personal de salud al servicio del Estado. Entonces, con esta política les va a dar bonos a todos los trabajadores.
Entonces, en salud tenía 15 sueldos. Ahora te voy a dar, Minsa, un sueldo más. Pero para eso tienes que cumplir estos indicadores, ¿no? Ya no va a ser 12, sino 13. Pero si cumples estos indicadores. Entonces, el proceso de convenio de gestión va a tener 4 fases. La primera fase se va a dar en el Ministerio de Salud, que va a definir y socializar indicadores de desempeño y compromisos de mejora. Después de eso, se va a negociar con los establecimientos de salud para luego firmar, ¿no?, un convenio. Ambos, MINSA y establecimiento, firman acá. Tú te comprometes a cumplir estos indicadores de desempeño, estos compromisos de mejoras, y yo te doy una, ¿no?, remuneración como en forma de bono. Después de eso, después de la firma del convenio, ¿no?, hay la implementación por parte del establecimiento de salud, cumplir, ¿no?, y el MINSA te evalúa, ¿no? Llegaste al 100% de los indicadores, un 80%, un 40%, ¿no? Y eso generalmente, esa plata no llega a todos, solo llega a los nombrados y a los CAS, a los que tienen vínculo laboral con el establecimiento de salud. Y muchos indicadores los desarrollan generalmente pues los terceros, ¿no?, los contratados. Y muchos de ellos dicen, oye, ¿para qué yo cumplo este indicador si nada de eso me va a llegar a mí? Y al final, ¿no?, se va a dar una contribución económica por estos logros. Entonces, para cada año hay un número de indicadores. Por ejemplo, el Decreto Supremo 021 del 2025, que se aprobó en diciembre del año pasado, ¿no?, aquí, ¿no?, establece los lineamientos o los indicadores para el 2026. ¿Esto qué quiere decir? Para los indicadores de este año se ha aprobado en diciembre del año pasado con este indicador. Este Decreto Supremo va a tener 3 anexos. El anexo 1, que va a estar el listado de todos los indicadores. El anexo 2 te va a decir cómo medir estos indicadores en tiempo real. Tú quieres medir, por ejemplo, ¿no?, un indicador, por ejemplo, que tenga que ver con medicamentos esenciales. Vas acá, utiliza este link y puedes ver cómo va ese establecimiento de salud en el primer mes, segundo mes y tercer mes. Aparte de ahí, tenemos el anexo 3, que están los criterios técnicos, ¿no?, para cada establecimiento. Ahí define qué indicadores te toca a ti y qué indicadores le toca al otro nivel, o qué indicadores corresponde para todos. Esto vamos a ver a continuación. Entonces, este Decreto Supremo para el 2026, firmado en diciembre del año anterior, ¿no?, va a dar una lista de 48 indicadores. Este Decreto Supremo, ¿no?, dice que existe 48 indicadores, de los cuales hay 33 indicadores de desempeño y 15 compromisos de mejora. ¿Cuál será la diferencia de esto con esto? Y al final hace 48 indicadores de desempeño. Vimos los otros indicadores anteriores, ¿no es cierto? Había algunos indicadores, ¿no? Disminuir la mortalidad, por ejemplo, ¿no?, o fortalecer la telesalud. Eso es un indicador de desempeño. Ahí muchas veces no tenemos que hacer nada, solo nos mide. Uno de los indicadores, por ejemplo, de desempeño es, ¿no?, tener medicamentos esenciales, ¿no? El MINSA ya tiene sus sistemas, ¿no?, y por medio de estadística e informática va alimentando esos indicadores y ellos ya saben cómo te vas desempeñando. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? De todo lo que ya tú manejas, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? Pero los compromisos de mejora sí ya son, ¿no?, proyectos de mejora, por ejemplo, ¿no? Tienes que capacitar a los establecimientos del primer nivel, tienes que hacer investigación, ¿no?, tienes que acreditar. Ya son compromisos que tú como hospital, ¿no?, asumes. Entonces, de todos estos 48 indicadores, 19 indicadores son para los centros de primer nivel de atención, o sea, para los que ustedes van a ir después del CERU, 19 indicadores.
porque 48 era demasiado, ¿no? Hay indicadores que no aplican para ustedes, nos vamos a dar cuenta. Para un tema de ejemplo, por ejemplo, para los hospitales tipo 2 y 3 va a haber 16 indicadores. Esto es mi hospital, Hospital de Emergencias Pediátricas. Debería yo trabajar con 16 indicadores, pero en la práctica solo voy a trabajar con 12 indicadores. 6 indicadores de desempeño y 6 indicadores de compromiso de mejora. ¿Y los 4 qué pasó, doctor? Me preguntarán, ¿no? Entonces ahorita les voy a decir, ¿no? Hay algunos que se excluyen. Por ejemplo, esto quiere decir que 4 se han excluido de todos estos 16 para el Hospital de Emergencias Pediátricas. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Si quieren ganar el bono para todo su personal, tendrían que manejar, ¿no?, estos indicadores, sabiendo que los indicadores, ¿no?, eran una herramienta para medir o evaluar. Entonces, el anexo 1 tenía ¿cuántos indicadores? No, la lista para el 2026, ¿cuánto era? 48 indicadores. En el anexo 1 está todos esos 48. Este es un ejemplo, no hasta la 14, pero son 48. Por ejemplo, el 1, porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses con diagnóstico de anemia entre los 6 y 12 meses, ¿no?, que se han recuperado. Y así hay varios indicadores. Por ejemplo, para el primer nivel, hasta la 5. El otro indicador que van a tener que manejar es porcentaje de niñas y niños de 6 a 11 meses que iniciaron suplementación preventiva con hierro, culminan el esquema completo de 6 meses y se mantienen sin anemia. Entonces te están pidiendo, denle, ¿no?, hierro, pero tu numerador va a ser que ese paciente dejó la anemia. El otro, porcentaje de recién nacido con tamizaje neonatal metabólico. Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de crecimiento inadecuado que luego de un periodo de seguimiento mejora su condición nutricional. Entonces, este indicador te dice, ¿no?, a todos los desnutridos tienes que recuperar. Y así sucesivamente va a haber varios indicadores. Entonces, en el anexo 3 están los criterios de programación y los rangos. Por ejemplo, el indicador 25, que es utilización de consultorios externos médicos, solo aplica, ¿no?, para el nivel 1.3 y el 1.4. Pero no aplica para el 1.1 ni el 1.2. Disponibilidad de medicamentos esenciales. No aplica para ninguno de los primeros niveles. ¿Por qué creen que no aplica para los primeros niveles? ¿Alguien me dice? ¿Tiene su punto? Ya, muy bien. Disponibilidad de medicamentos esenciales no aplica para para el primer nivel de atención. ¿Por qué creen? Porque tiene que estar recomendado por un especialista o tiene una limitación. Ya por ahí va más o menos. Ya lo hemos visto. ¿Los centros de primer nivel de atención son decisores de compras o no? ¿Manejan presupuesto o no? Exacto. ¿Quién maneja? Depende de quién que mi puesto de salud tenga medicamentos. ¿De mí como director o de quién? Del gobierno, sí, pero ahí era MINSA, gobierno regional, red de salud. Las redes de salud son unidades, ¿no?, de costos. Ahí comienza la necesidad. Entonces, ¿cómo voy a medir al primer nivel si no depende de ellos? Entonces le mido, ¿no?, aquí a la DIRIS y a las redes de salud. De ellos sí depende que mi establecimiento 1.1 tenga medicamentos. Si no tiene, ¿es culpa de ellos? Parte sí, porque deberían hacer gestiones, ¿no? Pero para el convenio para el indicador de convenio de gestión no le miden a ellos. Pero la plata sí les va a llegar si es que cumplen, porque esta plata llega para ellos, pero ellos lo reparten, ¿no?, de acuerdo al cumplimiento de cada puesto de salud. Por ejemplo, este indicador, la 33, tasa de uso de los servicios de telemedicina.
¿no? Algunos en la clase o en la práctica anterior dijeron que querían implementar, ¿no?, el tema de la telemedicina. Entonces, esto, por ejemplo, aplica para quiénes, según este cuadrito. ¿No? Aplica para todos los niveles, desde el primero hasta el 3, hasta los institutos. Y la norma menciona, ¿no?, que el 20% de tu programación debería ser para telesalud. Nadie se debería negar a hacer una consulta o una teleinterconsulta, ¿no? Y cada uno va a tener sus indicadores, ¿no?, los criterios y los rangos a qué nivel le pertenece. Por ejemplo, para un tema práctico, esto es para el hospital, para el primer nivel de atención. Todos estos indicadores, ¿cuántos eran? 19. Aquí están los 19. ¿No? Por ejemplo, esto ya lo hemos leído, el porcentaje de recién nacidos con tamizaje, también hemos leído el 5, porcentaje de niñas y niños de 24 meses de edad que requieren vacunación para su edad. Cobertura de terapia preventiva para tuberculosis en personales adultos viviendo con VIH que reciben tratamiento antirretroviral, ¿no? Todos tus pacientes de tu zona que tengan VIH deberían tener, ¿no?, su terapia preventiva para tuberculosis. Porcentaje de niñas y niños de 6 meses a 6 años, 11 meses y 29 días que reciben procedimientos estomatológicos preventivos. Entonces, esto, si queremos saber, tenemos que irnos a la ficha para entender, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos a interpretar ese indicador. El otro indicador, porcentaje de personas que acceden a algún método anticonceptivo moderado en la planificación familiar. Algunos establecimientos, ¿no?, tienen una población adscrita, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Este año vas a atender a 100, ¿no?, mujeres en esta etapa, o tantos niños, incluso viene con nombres y apellidos, ¿no? Y entonces el trabajo es mucho más fácil porque ya identificaste tu población. Porcentaje de gestantes con paquetes preventivos básicos y prioritarios. ¿Cuáles serán esos paquetes preventivos? Ahí vamos a ver. Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años con mamografía bilateral de tamizaje. Esto podremos encontrar en la práctica en un hospital, ¿no?, 1-4, que es del primer nivel. No, en la práctica no. Pero este indicador, por ejemplo, está destinado para el primer nivel. Quizás en Lima algunos, los maternos, ¿no?, los centros de salud o hospitales maternos. Hospitales maternos ya sería otro nivel, perdón. Serían los hospitales 1-4, ¿no?, o materno-perinatales. Utilización de consulta externa de medicina. Esto es para el 1-3 y 1-4. Porcentaje de concordancia de números personalmente que están en el Inforrus. Tasa de uso de servicios de telemedicina, ¿no? Si este año hiciste 500, al siguiente año la meta siempre sube un 5%. Si quieres plata, trabaja más. Cada vez te ponen más la valla. Porcentaje de uso de firma digital en la atención registrada, ¿no? Para esto, por ejemplo, no todos los establecimientos ni siquiera tienen, ¿no?, internet, algunos ni computadoras. Establecimientos de salud que cumplen con los estándares de calidad en servicios del cuidado integral de salud para adolescentes, ¿no?, en la direza Jerez. Fortalecimiento de las acciones de promoción y protección de la lactancia materna, ¿no? Eso es lo que vimos, algunos presentaron, ¿no?, su propuesta. El otro tema, fortalecimiento de las acciones desde el espacio de articulación territorial y los establecimientos de salud para la implementación de las políticas de salud. Esto hicimos el ejercicio la semana pasada, ¿no? Con esas actividades nos van a medir. Entonces ya en la práctica, ¿no?,
Los indicadores van a depender, ¿no? Estos indicadores o estos 19 indicadores, ¿qué le corresponde a cada nivel de atención? Entonces, les dije que cada indicador tenía su ficha. Y en la ficha te pone las reglas de juego. Por ejemplo, el indicador número 1, que era porcentaje de niños de 12 a 18 meses con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses que se han recuperado. El nombre del indicador de la ficha es lo mismo, ¿no? El tipo, este es un indicador de desempeño. No es un indicador de compromiso de mejora, no, indicador de desempeño, porque todos los años vienes haciendo esto, no es algo nuevo. Eso quiere decir indicador de desempeño. ¿Cómo te estás desempeñando este año en función a este tema? El ámbito de aplicación, este indicador aplicado, ¿no?, para las direzas, jerezas, DIRIs, redes de salud y establecimientos del primer nivel de atención y hospitales con población asignada. Aquí le dice, ¿quiénes se excluyen? Establecimientos de primer nivel de atención cuyo distrito no tenga nacimientos en el año 25. No te voy a medir a todos los establecimientos que no tienen ningún nacimiento. Por ejemplo, el indicador es para el 2026, pero el 25, si en tu establecimiento nadie nació, ningún niño nació, entonces ese establecimiento está excluido. ¿Quedó claro eso? Sí, ¿no? Ahí también tiene su definición, ¿no? ¿En qué consiste este indicador? Su justificación y su fórmula de indicador. ¿Cómo se va a medir? Niñas y niños, ¿no?, del denominador con diagnóstico definitivo de anemia, o sea, todos los niños que tengan anemia, que iniciaron oportunamente el tratamiento y que están registrados en el GIS. ¿Tienes niños? ¿No lo registraste en el GIS? Por más que se haya recuperado, ¿no?, ya no te cuenta, tiene que estar registrado en el GIS. Con dosaje de hemoglobinas entre 180 y 209 días a partir de su diagnóstico. Tienes este periodo. Si en este periodo se recuperó ese paciente de la anemia, ¿no?, punto para el establecimiento. Y el denominador, ¿cuál es? Niñas y niños de 12 a 18 meses en el periodo de evaluación con CIS, sin datos de seguro y sin seguro, o sea, para todos. Registrados en el padrón nominal con DNI. ¿Qué es el padrón nominal? Es la lista que te envían ellos, ¿no? Te dicen 100 niños, cada, ¿no?, los 100 tienen nombre y apellido. Entonces, trabajas con ese indicador. Que cumplan hasta 209 días a partir del primer diagnóstico de la anemia en el periodo de la evaluación. Se excluyen todos los casos con diagnóstico CIE-10 de 649, ¿no?, dentro de los 6 meses de tratamiento. Ahí te están poniendo algunas reglas. Parte de ese indicador, igual, ¿no? Te pone ahí. Esto, el valor umbral, solo va a valer el 40%. El logro esperado es que tengas más del 50%. ¿Cómo vas a calcular? ¿No? Para cada año siempre te van a indicar un porcentaje más. ¿Cada cuánto tiempo? Va a ser la medición anual. ¿Cuál va a ser la fuente de medición? Todos los que estaban registrados en el GIS. Si no estaba registrado, no podía medir. Como es un indicador de desempeño, entonces el MINSA ingresa al GIS. Si no lo registraste, para ellos no existe. Los compromisos de mejora eran distintos. Los indicadores de desempeño, todos los indicadores ya lo sabe el MINSA, porque hay alguien que está alimentando esa información, que generalmente son los estadísticos. ¿Quién es el responsable? ¿No? Te dice la Oficina General de Tecnología de la Información. ¿Quiénes son ellos? Los estadísticos o los informáticos. Ellos tienen que registrar. Aparte de ellos hay otras notas. El reporte de seguimiento mensual desde el primer al último día del mes reportado. La actualización de las fichas técnicas o del FIS durante la vigencia, ¿no? Y te dan varias, ¿no?, reglas más. Entonces cada indicador tiene su ficha. Para temas, ¿no?,
de ejemplo, voy a utilizar mi hospital. ¿Cuántos indicadores tenía mi hospital? 2 indicadores, pero para los hospitales, institutos, ¿no? O hospitales de nivel 2 y 3, ¿cuántos indicadores eran en total? 16, ¿no? Y de los cuales solo 12 correspondían a mi hospital. ¿Y los 4, doctor, qué pasó? Se excluían, ¿no? Entonces acá tengo densidad, por ejemplo, aquí me mide infecciones asociadas a la atención de salud. Me mide porcentaje de resolutividad. Mi hospital, ¿resuelve o no resuelve? O todo refiere, ¿no? El otro, promedio de espera de atención en consulta externa de pacientes referidos. Este indicador, por ejemplo, nos dieron a nosotros, pero no corresponde porque nosotros no tenemos consulta externa. Entonces, en la negociación, ahí decimos, a nosotros no nos puedes medir porque no tenemos, a pesar, ¿no?, que en ese decreto supremo, ¿no?, lo registraste para mi hospital. Entonces, porque si no hago esto, ¿no?, cuando ya me evalúan, si no hago las gestiones o no mando documentos para sustentar que no corresponde, me van a medir como 0. Entonces, antes de la medición, yo tengo que sustentar ante los entes, ¿no?, que están viendo este indicador que no me midan, porque no corresponde. Y tengo que sustentarlo con correos, oficios o informes. Entonces ya no sería, ¿no?, 12, serían 11, porque esto no corresponde para nosotros. El otro, disponibilidad de medicamentos esenciales. ¿Esto qué es? ¿Un indicador de desempeño o un compromiso de mejora? ¿De mejora? El de desempeño era cómo lo estaba haciendo año tras año. Y todos los años me miden disponibilidad de medicamentos. Siempre. Entonces sería un indicador de desempeño. Entonces, porcentaje de personas registradas, ¿no?, en el Registro Nacional de Salud sin inconsistencias informáticas. El otro, utilización de los servicios de telemedicina. Y así sucesivamente mis indicadores. Para garantizar el cumplimiento de este indicador y que tu personal tenga el bono, yo tengo que tener responsables, ¿no? Yo como director no solo me voy a llevar de todo el trabajo. Entonces le voy a dar, ¿no?, a Abregu, ¿no?, que me evalúe estos indicadores, ¿no?, y que pueda cumplir al 100%. Entonces Abregu dice, mira, para cumplir cada uno tiene que tener responsables. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Para cada indicador un responsable. Entonces es mucho más fácil seguirle, ¿no? Jefe de epidemiología, ¿no?, ¿cómo está tu indicador en enero? ¿Cómo está tu indicador en febrero? Y entonces tengo mi tablero de control. Y con eso garantizo lograr al 100%. Como les mencioné, en estos indicadores de desempeño, los 2 años consecutivos, mi hospital ha sido el primer lugar a nivel nacional, ¿no? Entonces, para garantizar eso, hay que seguirle. Porque si tú un mes, ¿no?, dejas de seguirle, entonces probablemente no vas a tener los medicamentos esenciales. Y cuando tú le dices a la jefa, ¿qué pasó? ¿Por qué no tienes esos medicamentos esenciales? Te va a decir, yo he hecho mi requerimiento, pero logística no me ha comprado. Y logística va a decir, mira, yo he hecho el requerimiento y he pedido la autorización a planeamiento. Y planeamiento me dice que no hay plata. Entonces, antes que ese indicador esté negativo, yo tengo que ir a hablar con el director y el director va a tener que llamarnos a todos los involucrados. ¿Queremos el indicador que sea positivo? Sí, entonces hay que comprar. Y entonces ahí se ponen a trabajar y compran. Pero si te das cuenta, al tercer mes, ¿no?, el primero negativo, el segundo negativo, el tercero negativo, el cuarto mes tendrías que tener 100 para poder compensar los 3 meses negativos. Entonces, estos 4 están acá, por ejemplo, que era el porcentaje de ocupación cama. Y en ese decreto supremo dice, esto no aplica para hospitales con campo específico en atenciones de emergencia. Ni instituciones, no, ni institutos, no, tanto regionales en oftalmología.
Igual para intervalos de sustitución cama. Porcentajes de cirugías suspendidas. Se excluye a los siguientes hospitales: Hospital Casimiro Ulloa, Hospital de Emergencias Pediátricas, al INR, al Hospital e Instituciones de Salud Mental. ¿Por qué? ¿No? Se supone que son hospital de emergencias, ¿no? Y no deberían suspender nada. En la práctica, eso es mentira, ¿no? Porque nosotros, los pacientes de traumatología, por ejemplo, ¿no? Sí los programan, ¿no? Porque lo hospitalizan y lo programan hasta que llegue el material y el paciente está en hospitalización. Pero el día de la programación, este paciente se enfermó o simplemente no trajeron el material y sí se suspende, ¿no? Rendimiento de sala de operación es lo mismo. Es un hospital de emergencia, entonces ¿cómo le voy a medir? ¿No? Y así, entonces, ¿qué hora es? Ya. Entonces vamos a ver 2 o 3 indicadores más para continuar con el otro tema. Por ejemplo, esto es la ficha 25, porcentaje de resolutividad. Entonces yo tengo que hacer mi resumen de toda esa ficha que era grandote. Yo hago mi resumen para tener el control fácilmente. Me dice que esto aplica para hospitales 2 y 3. Entonces sí aplica para mi hospital, ¿no? ¿Cuál va a ser la definición? ¿No? Es la relación entre el numerador de referencias enviadas por el establecimiento de origen y el total de atenciones médicas en emergencia. ¿Esto qué quiere decir? El umbral, ¿cuál es la meta? ¿No? Que el indicador debe estar menor del 5%. Pero como en mi hospital, ¿no? Es de emergencia y cuando el área de referencia quiere sacar al paciente, ningún hospital lo acepta. Nadie lo acepta y al final termina quedándose. Entonces siempre nuestro indicador es bien bajo. Solo referimos el 0.02. Casi todo lo resolvemos. Lejos del 5%. Lejísimos. Esto era el 2023. Para el 24 nos dicen aumentar un 5%. Igual no llegamos ni siquiera al 1%, por más que aumentemos, ¿no? El 200%. Entonces, ¿cuál es el logro esperado? Menor de 5% de mis atenciones. Atendí 1000. ¿Cuánto referiste? 0.02. ¿No? Para que sea 5, ¿cuánto sería? ¿Cuánto tendría que referir? Para tener mi logro esperado, el 5%, 50 tendría que ser, de 1000, ¿no es cierto? Entonces, si yo refiero 42, estoy en el rango. Entonces me van a dar sí o sí mi indicador. Y como este indicador siempre es bueno, entonces yo le voy a dar, cuando en el momento de la negociación, el máximo nivel. Entonces, aquí generalmente te dan rangos, ¿no? Puedes calificar como mínimo 20 puntos y como máximo 30 puntos. Entonces, como sí o sí le voy a dar, pongo el máximo. Y a los que son difíciles de cumplir, le voy a poner el mínimo, ¿no? Entonces, para el tema de proporción. Entonces, ¿y qué te dice este indicador? El logro esperado para que tengas tu punto adecuado, tienes que tener menor del 5%. Y si tú logras esto, para el siguiente año, tienes que mantener el valor umbral. Para el otro año, tienes que mantener, si tú consigues esto. Como estás en 3, trata de conseguir ese mismo indicador. Si el valor está entre 6 y 100, atendí 1000 pacientes y referí 80, está acá. Entonces acá, para el siguiente año, me va a decir, disminuye 2 puntos, ¿no? Si estabas en 8, ahora tendrás que estar en 6. Igual, ¿no? Si logras mayor de 100, referiste 200 pacientes. Para el siguiente año te dice, disminuye un 3%, ¿no? Y así, y esta medición es anual. ¿De dónde van a sacar la información? Del REFCOM. Y esta es la fórmula para este indicador. Y así, todos, ¿no? los indicadores para cada establecimiento de salud tienen reglas. Aquí, por ejemplo, en medicamentos esenciales te piden que mes a mes tengas mayor de 90%. Y si tienes menos, el indicador es negativo. Por ejemplo, en el tema de telemedicina, ¿no?
Acá, por ejemplo, a mi establecimiento de salud, te dicen, ¿no? El 2023 hiciste 495 interconsultas. Para el año 2024, 5% más. Algo de 530 aproximadamente. 590 creo. Y así automáticamente, de acuerdo a esta fórmula. Y cada uno de estos indicadores tiene dicho. Por ejemplo, este es un compromiso de mejora. ¿Por qué? Fortalecimiento de acciones fomentadas en la investigación de salud. Te están pidiendo investigación. Como institución de tu nivel tienes que hacer investigación. Para eso te ponen reglas. Tienes que mandar tu plan de investigación que esté aprobado y publicado en la página web hasta el 30 de marzo. Si tú lo haces el 31 o en abril, ya no sirve. Ya ese indicador, por más que presentas tus investigaciones, por más que publicas, ya no cumpliste. Perdiste. Entonces tienes que tener las fechas establecidas ahí. Aquí, ¿no? Y tiene el otro, ¿qué dice, no? Para tener un puntaje de 1, diré, para tener un punto de 1, tienes que tener de 1 a 3 protocolos. Si quieres 2 puntos, tienes que tener 4 a 6 protocolos. Si quieres tener 3 puntos, tienes que tener de 7 a 9 protocolos, ¿no? Y si quieres tener 4 puntos, 12, ¿no? 12 protocolos. Y si quieres tener 5 puntos, tienes que tener más de 13 protocolos. Y esto tienes que presentar hasta el 31 de diciembre. No solo es con protocolos. Te dicen tienes que publicarlos. Eso, ¿no? En estas revistas. Y el plazo es hasta el 17 de enero del siguiente año. Entonces, si quieres un punto, tienes que publicar 1 a 2 revistas. Si quieres tener 2 puntos, tienes que, ¿no?, publicar de 3 a 4 revistas. Y así sucesivamente, para cada establecimiento. Aquí esto era un tema para nosotros, porque no teníamos experiencia. Y aparte de eso, tenías que mandar tu informe el 31 de diciembre. Ahí le decíamos, cuando fuimos a negociar, ¿cómo me vas a medir? ¿No? A mí que tengo 60 camas, ¿no? De igual manera, al Hospital Loaiza que tiene 600 camas. ¿No? Ellos tienen más recursos humanos y pueden hacer más investigación. Y nosotros que no. Pero ya el decreto supremo fue lanzado y fue aprobado. Nadie nos consultó. Ustedes lo diseñaron y lo lanzaron. Entonces, este indicador lo sacamos para este año. Era imposible. Le tienes que dar indicadores. Uno, con experiencia. El instituto hace toda la vida investigación. Nosotros nunca hemos hecho investigación. Entonces, lo sacaron. Ya no eran 12 indicadores. Había uno que era consulta externa, que quedaba en 11, y con esto nos quedamos al final con 10. ¿No? Porque no correspondía. Era imposible cumplir. Porque no teníamos ni siquiera comité, no teníamos nada. Entonces, ya dependía de nosotros. Porque si nos medían con este y el otro, no hubiéramos tenido el primer lugar a nivel nacional. Medio tramposos tampoco. No, pero era eso, bueno, ¿cómo me vas a poner las reglas, no? Si no tengo herramientas para hacerlo. Entonces, para este año sí, ya publicaron, cambiaron la regla de juego para todos los nuevos, ¿no? Para este año pidieron una publicación y 5 protocolos, y era cumplir, ¿no? Y lo hemos cumplido. Esta es la ronda de seguridad, igual te pide, ¿no? Cada cuánto tiempo. Por ejemplo, ahí te pide, ¿no?, que tienes que hacer tu equipo de acreditación y evaluación, ¿no?, con acto resolutivo. Y tiene que estar hasta el 31 de mayo. Si tú no hiciste, ya fuiste. Tu plan de autoevaluación tienes que presentar hasta el 31 de julio. Si no presentas, ya fuiste, ¿no? Y así sucesivamente. ¿No? Entonces, eso es el tema de indicadores. ¿Quedó claro, chicos? ¿No? De verdad es bastante tedioso, ¿no? Oye, ¿para qué me importan tus indicadores, ¿no?, si yo no los voy a manejar? Pero es parte de, ¿no? Ahora vamos a pasar a la siguiente, que ya es el tema del curso en sí. Ah, ya, sí, por favor. 5 o 10 minutos, no sé. 10, ya, está bien.
Chicos, necesito que participen los que han